Hermanos, buenos días. Es un gusto saludarles y estar otra vez aquí alabando al Señor, exaltando su nombre, glorificándole y cantando. Estábamos escuchando estas alabanzas, ¿no? Exaltación al Señor, y yo espero que llene tu corazón esto, que esto sea un descanso para ti, saber que estando en Cristo es el máximo bien que podemos tener. Y vamos a ver esta plática esta mañana, y vamos a hablar de un tema que nos compete a todos. Todos estamos involucrados, si eres un creyente o no eres un creyente. Es un tema que nos compete a todos, y es el tema de las deudas. Y el texto base que vamos a estar viendo es Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Y el propósito de esta charla o de esta predicación es que, por un lado, entendamos que Dios es rico para con todos, que Él ha dado abundantes cosas a los hombres, y que esas riquezas no se limitan solamente al dinero. Las deudas tienen que ver con dinero, ¿no? Pero solamente entender esto, que las riquezas que Dios da no se limitan solamente al dinero. Y por otra parte, el siguiente propósito es que tú y yo aprendamos los principios bíblicos de pagar nuestras deudas, de no deberle a nada a nadie, y cómo ser sabios en administrar bien el dinero y los bienes que Dios nos ha dado. Entonces tiene como propósito esto. Entonces, cuando hablamos de deudas aquí, lo que queremos evitar es que como creyentes sigamos el camino de los necios. Queremos evitar con esto estudiar la sabiduría que hay en Proverbios, que es práctica, que no está en el mundo de las ideas, que se ve, que se nota en la vida diaria del creyente, que se pone en práctica la palabra de Dios. Y queremos evitar este camino de los necios. ¿Cuál? Comprar las cosas que no tienes, comprar las cosas que no necesitas, comprar las cosas que no necesitas con dinero que no tienes, de la gente que tú ni siquiera quieres, ¿vale? Queremos evitar este camino de la necedad, de los necios. Comprar las cosas que no necesitas con el dinero que no tienes, de la gente que tú ni siquiera quieres, ¿sí? Es un dicho estadounidense, ¿sí? Si tú te lo sabías, pero es un dicho de los estadounidenses, de los americanos, pero creo que aplica bien para cualquier época, y para cualquier tipo de contexto. Sobre todo porque vivimos en un mundo de consumismo, vivimos en un programa, según este mundo, de consumismo, de tenlo ahora, lo necesitas, eres totalmente, no lo voy a decir. Entonces, cuando vemos las riquezas que Dios le ha dado al hombre, no solamente pensamos en el dinero, estamos pensando en las notas de un café cuando lo pruebas y tu paladar lo disfruta. Estamos hablando de esos coloridos flores, de esos coloridos impresionantes colores que tienen las flores, de esos olores fragantes, de esos postres, este postre que está ahora de moda y de época, que es el chile en nogada, y que puedes disfrutar de esta gastronomía. Hablamos de este tipo de riquezas en Dios. Él ha sido abundantemente condescendiente para con nosotros, y cuando digo que es condescendiente es que, siendo Él el dueño del oro y de la plata, siendo Él el dueño de este mundo y de todo, ha permitido a los hombres disfrutar de estas riquezas. Le ha permitido a los creyentes vivir en este mundo disfrutando estas riquezas y estos placeres. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que evitemos en esta gran charla de las deudas, evitar caer en estas dos zanjas. Una en el del legalismo y otra en el del liberalismo, ¿sí?
porque va a haber gente que con este tema tal vez va a pensar, es muy estrecho este pensamiento. No, es muy estrecho, es muy, es amplio el tema de las finanzas, es un gran tema, esto tiene que ver con la economía, esto tiene que ver con grandes aspectos de la vida. Y sí, tiene que ver con grandes aspectos de la vida, pero como creyentes nos compete entender bien que Dios nos ha dado estas riquezas. Pero la pregunta es, ¿para qué son esas riquezas? Entonces, según el libro de Proverbios y según la Biblia, nosotros como creyentes estamos viviendo solamente en este lugar, en este planeta Tierra, como peregrinos. No es nuestra ciudadanía aquí, no estamos para quedarnos aquí. Sin embargo, Dios nos ha otorgado estos bienes para disfrutarlos. ¿Cuáles bienes? La comida, el vestido, el sustento, una casa, comodidad. Sí, Él los ha otorgado. Él los ha dado, no solamente para que los tengas, sino para que los disfrutes. Dios quiere que los disfrutes. Él se alegra cuando su creación, la obra de sus manos, disfruta de estos bienes, porque fueron hechos por Él, para Él, y Él los quiere compartir con nosotros. Y no solamente con nosotros los creyentes, sino Él lo ha compartido con toda la humanidad. Todos disfrutamos de esta gracia común. Todos estamos disfrutando de estos bienes que Dios ha otorgado. Y nosotros los creyentes, como peregrinos aquí en esta tierra, también se nos otorga el disfrutar de estos bienes, de riquezas, de vivienda, de ropa, no sé, vacaciones. Piensa en todas estas cosas que te dan bienestar, que te ayudan, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque los hombres hemos caído en el abuso de estas cosas. Hemos abusado de las riquezas que Dios ha otorgado para nuestro propio bienestar. Y como creyentes, es ahí donde debemos tener cuidado nosotros. Es de tener cuidado en no caer en esta práctica que la iglesia había caído, por lo menos ya desde el primer siglo, los creyentes. Se cuenta de un hombre que aventó sus riquezas al mar porque pensó que tal vez estas riquezas lo podían matar. Y cayeron en la práctica del ascetismo, es decir, de privarse de todo bien. Pero estaban aquellos que decían, no, nosotros ya somos libres, tenemos esta gran libertad para disfrutar estos bienes. Y Dios otorgó estos bienes, pero los creyentes debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque si estamos en un camino de peregrinación y esta no es nuestra ciudadanía, debemos tener en cuenta que si estos bienes están perjudicando nuestro crecimiento espiritual que nos conforma, que nos hace conforme a Cristo, nos está estorbando en nuestro crecimiento hacia esta ciudadanía celestial, debemos retroceder. Debemos analizar y hacer un retroceso. No nos dice Dios que nos limitemos o que limitemos estas cosas. No, sino que tengamos cuidado de que esas cosas que han sido hechas para nuestro bien no sean un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Es un asunto de conciencia, es un asunto porque Dios ha dado estos bienes para los hombres. Y entonces solamente quería hacer esa pequeña introducción para que tú y yo no pensemos en el dinero o en las riquezas que Dios ha dado como cosas malas o cosas que si causan placer son malas en sí mismas. No son malas en sí mismas. Dios las dio, pero están restringidas a un cierto uso. Y Dios las dio para nuestro placer, pero si esto estorba nuestra vida espiritual, debemos hacer un retroceso. Debemos considerar qué es lo que estamos haciendo. Debemos ser minuciosos y escrupulosos también para no caer en el punto de legalismo y de poner cargas pesadas sobre otros que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Entonces, según este proverbio 22:7 dice, el rico
domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces ya hablamos de las riquezas y lo que vemos en este texto es que ¿quién le dio esa riqueza a este rico del que se habla en este texto? ¿Cómo hizo estas riquezas? Este rico tuvo la facultad de hacer las riquezas. Alguien dijo que si los bandidos o aquellos que hacen trampa en las finanzas se ajustaran a los propósitos de Dios, harían más riquezas de las que tienen, por el simple hecho de que son listos para hacerlas. ¿Quién les dio esa inteligencia? Dios se las dio. ¿Quién les dio el poder a los hombres para hacer esas riquezas? Dios les da el poder. Entonces, el dinero en sí mismo es amoral, no es bueno ni es malo. Son las acciones justas o injustas las que hacen que este dinero se vuelva malo o se vuelva bueno. ¿Quién hace esas acciones justas o injustas? Los hombres. Los hombres ocupan bien o ocupan mal el dinero. En sí mismo el dinero es amoral. Simplemente donde lo ocupes es lo que lo convierte en bueno o malo, o justo o injusto. Estamos hablando de un tema de justicia. Entonces, en este proverbio dice que el rico domina a los pobres, y es un gran tema de proverbios, es un tema de la sabiduría antigua de los antiguos hebreos. El uso del dinero, el uso de las riquezas, la palabra prosperidad. Y esta es una advertencia para todos nosotros cuando nos acerquemos al libro de Proverbios, pensar que estas son promesas, pensar que de aquí podemos sacar una doctrina de prosperidad sin considerar la sabiduría divina y espiritual que hay en sí mismo en el libro. Aislar estos proverbios o estas sentencias, aislarlas de todo el contenido bíblico de pureza y santidad por el cual Dios las dio para el enriquecimiento espiritual y de bienes para los creyentes. Es una advertencia. No puedes utilizar este libro aisladamente. Tienes que considerar todo lo que la Biblia enseña en cuanto a las riquezas y prosperidad según el libro de Proverbios. Entonces, según este libro de Proverbios, el rico domina a los pobres. Es un mal uso de las riquezas, porque está hablando de enseñorearse, está hablando de estos patrones, de estos hombres que han hecho riquezas y que ahora se aprovechan de esa riqueza para someter y para enseñorearse de otros, haciendo mal uso de estas riquezas. Pero por otro lado, tenemos a los pobres, ¿sí? Tenemos a los pobres, y la Biblia también en el libro de Proverbios es abundantemente el tema que dice acerca de los pobres. ¿Qué dice acerca de los pobres? Jesús mismo lo dijo: a los pobres siempre los tendrán. A los pobres siempre los tendrán. Ahí están. Entonces, es un tema abundante este tema de los pobres. Es un tema relevante en el libro de Santiago. Un conflicto que había entre los pobres y los ricos en una comunidad. Este tema de los pobres, se le ve al pobre como oprimido, se le ve al pobre como alguien que tiene que luchar, tiene que salir adelante, tiene que estar trabajando por un salario, tiene que estar constantemente buscando esta oportunidad para tener algo que comer. Es escaso, tiene escasez. Y no se limita solamente a la pobreza de bienes materiales, también se refiere a un tipo de riqueza que es espiritualmente pobre de mente, es pobre de principios espirituales. Más bien a veces lo pone como alguien que está enceguecido, aun cuando tiene riquezas. Entonces, y dice ahí que el deudor es esclavo del acreedor. Y es ahí donde queremos poner el dedo esta mañana. Y el deudor es esclavo del acreedor. Y esa es la mejor definición y es la sentencia que la misma Biblia define acerca de alguien que debe, que es un ¿qué? Un acreedor. Un acreedor. Es en segundo libro de Reyes capítulo 4
que nos habla de una viuda. Nos habla de una viuda que se quedó sin nada y la única herencia que su esposo le pudo dejar es que tenía deudas. Y entonces llama al profeta Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Mis acreedores vienen por mí, no tengo con qué pagarles y se van a llevar a mis hijos y los van a vender. Es una definición clara de lo que significan las deudas, que somos acreedores y que somos esclavos de alguien más. Se gobierna sobre nosotros, se enseñorea de nosotros. Entonces, cuando hablamos de estas deudas, estamos apelando a algo que la Biblia nos enseña. Estamos hablando al tema de la mayordomía, y es un tema que se ha estado tocando, este tema de la mayordomía. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en cuanto a la mayordomía? Entonces, aquí tengo algunos párrafos o algunos enunciados, y este es uno, fíjate, dice: el reconocimiento que los fieles sienten por Dios como creador y redentor de la totalidad de la vida se manifiesta en un santo cuidado por una sana administración de todo lo que Dios concede a los hombres. Lo voy a repetir: el reconocimiento que los fieles sienten por Dios como creador y redentor de la totalidad de la vida se manifiesta en un santo cuidado por una sana administración de todo lo que Dios concede a los hombres. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos fieles administradores. Nuestro cambio de actitud frente a los vicios y las demandas del mundo permiten que nuestra prosperidad comience a realizarse, y esto es un proceso, no una obra milagrosa espontánea. Esto no aparece de manera espontánea, que es a lo que apelan los del evangelio de la prosperidad. Tenlo ahora, dale a Dios el 10 y Él te va a dar el 20, el 30. Y pensando así, ¿por qué no le damos el 50 para que nos dé el 100%, no? Pero no es como funciona. Es amplio el tema de la prosperidad y de la riqueza según lo ve la Biblia. Y lo que Dios demanda de nosotros es una correcta administración de nuestra vida, dones, talentos, tiempo, conocimiento, capacidades y bienes. No hay exclusión. Dios demanda todo lo que nosotros somos, sabemos y tenemos. Es un todo. Y cuando hablamos de deudas, en primer lugar vamos a hablar de esas deudas que son una consecuencia de nuestra mala administración o de un corazón impetuoso, de un corazón desbalagado, de un corazón desbordante por adquirir algo caprichosamente, algo que está en su corazón y que lo quiere y que lo quiere y que lo toma ahora. Su mente de este hombre o de esta mujer está plagado por estos comerciales. Ha comprado la idea de tenlo ahora, te lo mereces, es para ti, disfrútalo, la vida solo se vive una vez. Está inundado de estos pensamientos y adquiere una deuda impetuosamente, caprichosamente. Es algo que el creyente de manera práctica debe transformar en sus pensamientos. Debe ser transformado, debe apelar al juicio, debe apelar a lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de lo que hacemos con los bienes que tenemos. Y lo vuelvo a repetir, Dios demanda de nosotros una correcta administración de nuestra vida, dones, talentos, tiempos, conocimientos, capacidades y bienes. No hay exclusión. Dios demanda todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que tenemos. Entonces, seguramente en tu mente va a estar, ¿y qué hago? ¿No? Los que ahí estábamos preguntando acerca de las tarjetas de crédito y todas estas cosas, un consejo práctico, así de manera ya bien sincerota, es que si tú no sabes manejar estas cosas, si tú no investigas antes cómo funcionan estas cosas, si tú no le echas un poquito de coco,
haciendo uso de tu buena administración neuronal, cerebral y cómo funciona en estas cosas de economía, tienes que tener cuidado y no meterte en estas cosas. Tienes que usar tu cabeza, tienes que consultar con alguien que sepa, tienes que buscar a un economista. ¿Hay algún economista entre nosotros? ¿No? Va a preguntarle. ¿No? Hay que saber estas cosas de negocios. ¿Y qué más que buscando un especialista, ¿no? Que nos enseñe a leer esas cláusulas grandes, largas, esas letras pequeñas que tú y yo no nos damos la pericia, no nos sentamos para leerlas, para sacarles copias, para llevártelas a casa, para consultarlo con la almohada, pero sobre todo para consultarlo con Dios. Entonces, de manera práctica, es que si tú no conoces cómo funcionan estas cosas, no te metas en líos. El mejor consejo que podemos tener de la palabra de Dios es que, lo vimos la semana pasada, que trabajes duro, que seas excelente en tu trabajo. Y un principio que podemos ver en la palabra de Dios es que ahorres para que puedas adquirir estas cosas con efectivo. Y si tú sabes manejar las tarjetas y tú tienes un buen juicio cabal, eres sabio, eres prudente, según la sabiduría, no del mundo, según la sabiduría de Dios, y tú las estás utilizando de manera correcta, entonces no es lícito. Si esto no te está poniendo un tropiezo, como dije en la introducción, si esto no te está poniendo un retraso en tu crecimiento espiritual, en tu vida laboral, en tu vida familiar, entonces no hay ningún problema. Creo que la Biblia no pone restricciones en este sentido. Es amplio el tema, podemos hablar de muchas cosas, pero en este sentido, si tú no eres sabio, si tú reconoces delante de Dios que no eres sabio, que te cuesta leer estas cosas, que no temas el tiempo, que estás teniendo un corazón impetuoso, es mejor que pidas sabiduría a Dios y calmes tu corazón, o calmemos nuestro corazón, ¿no? Porque esto es bien, esta de las ofertas y hoy es el 20% y el 50%, el 70%, y nos apresuramos, ¿no? Ahí teníamos algo y entonces, híjole, esto es no ser impetuosos. Entonces, algo que nos, como de manera de aplicación, lo puedes ver en Proverbios 21:20. Abre tu Biblia y puedes ver ahí este proverbio, si quieres subráyalo, anótalo, porque es la sabiduría de Dios, un buen consejo a la hora de adquirir deudas, a la hora de comprar cosas. Lo más sabio es que si quieres algo, o lo necesitas, o te hace falta, o lo quieres, o te hace falta para movilizarte, qué sé yo, dice ahí en Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. No sé si en la NBI o en la NTV dice todo se lo traga. Si alguien tiene esa versión o si alguien la trae o la puede buscar y a ver si dice así, no sé si es Nueva Traducción Viviente o NBI, dice el tesoro precioso y el aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Estamos hablando no solamente en estos casos de deudas, pero en este caso en cuanto al uso de tarjetas, en cuanto al uso de créditos, en cuanto al uso de compras y adquisiciones a largos plazos, lo mejor es que ahorres, lo mejor es que busques cómo hacer para que esto crezca, estos capitales, estos activos, esto que tú puedes palpar con tus manos crezca, usando esta sabiduría del ahorro y este tesoro precioso y aceite que hay en la casa del sabio. Y no seamos como el necio que todo lo disipa. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo lo disipa. Estamos hablando que tú y yo debemos ser sabios para siempre vivir con algo al margen. No podemos gastarlo todo. Necesitamos tener este margen para imprevistos. Es de verdad que es confrontante esta palabra o este tema de mayordomía,
por lo menos en México, aquí donde yo conozco, no sé de otros lugares, pero entre la gente que conozco, entre el pueblo con el que convivo, entre los primos y los familiares, uno de los grandes temas es que vivimos pensando como si todo viniera de manera mágica. Y usamos hasta esta palabra, Dios proveerá, ¿no? Gasto más de lo que tengo, pero Dios proveerá. Y luego nos metemos en unos broncononones y decimos, ahora sí, Diosito, ayúdame, ¿no? Entonces, sí, en serio, hermano, parece de chiste, pero la cultura en la que vivimos es bien conocido esto. No es un tema ajeno. Todos aquí, no sé si todos, no me voy a atrever a eso, pero lastimosamente, no sé si en su mayoría, incluyéndome yo, hemos tenido que vivir los estragos de este corazón impetuoso. Hemos tenido que vivir los estragos de vivir sin un margen para imprevistos. No tenemos esa, por lo menos no se nos había enseñado, lo voy a decir así. Antes de ser creyente no nos habían enseñado esta cultura, esta sabiduría que está en la Biblia. Esta sabiduría de vivir solamente para el aquí y el ahora. Porque algunos se atreverían a decir también, entonces no estás confiando en Dios. Entonces tú no estás confiando en Dios. No, es claro, el Proverbios, no hay mucho que decirle. El tesoro precioso y el aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa o todo se lo traga, dice ahí en una versión. No vive con un margen. Entonces, estamos siendo buscando que sea de manera práctica esto, evitando los excesos y las malas presunciones. No compres cosas por impresionar a alguien más. No vivas con esta mentalidad. No vivas con esta mentalidad de insatisfacción. No vivas con esta mentalidad de lo que le estaba hablando Rubén en esa plática, de estar satisfechos, de estar contentos, de tener el contentamiento. No vivas con esa mentalidad agradando al príncipe de este mundo, porque el príncipe de este mundo es el que está promoviendo estas cosas, lo promueve, es un mundo, es un sistema de valores contrarios a lo que la palabra de Dios enseña. Está totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. No vivas con esta vida de presunciones, evita los excesos, no seas como el necio que todo lo disipa. No tengas más obligaciones de los ingresos que tienes. Es una ley que casi siempre cuando le preguntas a alguien de estos que te ayudan a hacer un presupuesto, primero dicen, a ver, ¿cuánto ganas? No, pues tanto. ¿Cuánto gastas? No, pues tanto. No, pues ya te pasaste. Necesitas recortarle esto. Oye, pero pues necesito el ejercicio, busca algo más económico. Oye, pero es que te cortan, te van cortando. ¿Por qué? Porque estás gastando más de lo que estás ganando. Entonces te tienen que cortar y dicen, tú, según tu presupuesto, solamente te alcanza para esto. Necesitas que aumente tu ingreso para que tú puedas adquirir estas cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios. Entonces, si tú no obedeces estos principios, si tú no haces caso, si tú y yo, me voy a incluir, hermano, porque no quiero aventártela nada más a ti y hacerme yo, ¿no? Tirar la piedra y esconder la mano. No, también me incluyo a mí, me está enseñando mucho esto, la verdad me ha confrontado mucho esto de lo que hemos estado hablando las últimas 4 o 3 semanas, 5 semanas. No violes estos principios. Según 1 Corintios 7:23, búscalo. Primera de Corintios 7:23. Primera de Corintios 7:23, vamos a leerlo juntos. Dice, ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres.
Si nosotros caemos en estas deudas por nuestras necedades y por un corazón impetuoso, por un corazón que no se restringe, por un corazón que abusa de los bienes que Dios nos da, porque Dios nos da estos bienes y son para nuestro bienestar, pero que no caigamos en esta trampa de hacernos esclavo de alguien más por insensateces necias, de presunciones, de querer agradar a otros, como lo dije voy a repetir esta frase, de comprar las cosas que no necesitas con el dinero que no tienes de la gente que tú ni siquiera quieres. No caigas en esta trampa, hermano. Y si ya caíste, ¿qué hago? ¿Qué hago si ya violé este principio bíblico? Porque fuimos comprados por precio. No nos hagamos esclavos de los hombres. Entonces, de manera bien práctica, y me gustó un documento que me compartió Héctor, y la verdad me gustó muchísimo cómo lo pone, hasta me sentí aliviado. Yo espero que tú también te sientas aliviado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago si ya me metí en estas broncas de deudas? En primer lugar, aplica la regla de oro. ¿Alguien sabe la regla de oro? ¿Alguien sabe cuál es la regla de oro? Hermanos, por favor, no me hagan temblar. ¿Quién se sabe la regla de oro? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ama a tu prójimo. Si debes, sé sincero. Tienes que ir con tu acreedor. Tienes que dar la cara. No te escondas. Si quieres deshacerte de alguien, préstale dinero. Y a la larga vas a tener una buena inversión. No te escondas, hermano. No nos escondamos. Tenemos que dar la cara y ser honestos. Hablar, platicar y decir cuál es nuestra situación, pero que estamos dispuestos a pagar esa deuda. Ahora, si tienes muchas deudas, tienes que ir con cada uno de esos acreedores y empezar a pagar al que menos le debes. ¿Por qué? Porque entonces si pagas la deuda menor, vas a tener un respiro. Y vas a tener ese poquito que ya no estás pagando para ponerlo a la cuenta del que le debes más. No te lo vayas a gastar, ¿no? No vayas a decir, ya me sobra, ya me libré de esta cuenta, ahora me lo guardo y entonces, no. Ponlo para completar la deuda más grande que tienes. Y entonces así vas a ir en escalón, pagando de las deudas más chicas a las más grandes. Pero es un llamamiento para nosotros, hermanos. Yo espero que esto de verdad sea provechoso para nuestro bien y seguir creciendo espiritualmente, porque tiene que ver con esto. Al final lo vamos a ver en una conclusión. Pero de manera práctica, da la cara, no te hagas esclavo de los hombres, habla con ellos, sé sinceros y empieza a pagar. Empieza a deshacerte de esa deuda, porque esa deuda te esclaviza y no te hace libre para servir al Señor con tus bienes. Necesitas pagarlo. Otro de los problemas con deudas es que violamos también principios de generosidad. No violes los principios de generosidad. Si quieres ir ahí a Proverbios 11, 24 y 25. No violes los principios de generosidad. Proverbios 11, 24 y 25. Dice este proverbio 11, 24 y 25. Hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperado y el que riega será también regado. Está hablando de las cosas justas que debes pagar. Está hablando de que si tú eres un patrón, pagues lo justo. Eso también es un arte de investigar, de ver estas cosas
de cuánto cuestan las cosas, de cuánto más o menos es lo que tú vas a tener que pagar, y tienes que ser muy cuidadoso a la hora de obtener bienes y servicios. ¿Por qué? Porque se nos manda como creyentes ser justos, pagar lo justo, tener que dar lo que es justo. Voy a volver a repetir el Proverbios. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Y como te decía, no puedes ocupar estos proverbios para decir y apelar a tu ambición y apelar a un corazón ambicioso y decir, pues entonces voy a dar mucho para tener mucho, entonces voy a buscar esto incansablemente. No, tiene sus restricciones, hermanos, tiene ciertas restricciones, ¿no? ¿Has checado esas promociones que dicen consulte, ¿no? Consulte estas restricciones que tiene este libro de Proverbios. Entonces, el alma generosa será prosperada. Y cuando hablamos de esa prosperidad, estamos hablando de un tema muy amplio en las Escrituras. El simple hecho de venir al Evangelio y conocer a Cristo y que nuestros ojos sean abiertos y volvernos de nuestro pecado es una gran bendición de Dios. Es una gran bendición cuando nuestra alma prospera de esa manera. Hemos sido grandemente bendecidos. Según el libro de Efesios, hemos sido puestos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, no violes estos principios de generosidad. Otro principio práctico: planea, ten un plan financiero, no improvises. Recuerda que el dinero es de Dios. Recuérdalo. Si quieres ahí ver Proverbios 27, 23 y 24. Haz un plan, haz una estrategia. Estamos hablando de deudas, hermanos, no pierdas el hilo de esto. O sea, estamos hablando de principios prácticos. Ahorra, trabaja, ¿no? Si no te quedó claro lo del trabajo, puedes regresar a la plática anterior para sentar cómo te queda el asunto del trabajo. Ahorra, y este principio, planea. Proverbios 27, 23 y 24. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Y alguien podrá decir, ¿qué? ¿Cuál ganado? ¿Y cuál rebaño? ¿Y cuál? O sea, ¿cuál? ¿Quién? ¿A qué se refiere? ¿No? Ahora, ¿quién tiene rebaños aquí? ¿Y quién tiene ganados? ¿No? Es obvio que el contexto está haciendo para un pueblo que era agrícola. Está hablando del pueblo de Dios que en ese tiempo, el hebreo, el antiguo hebreo, está en un asunto de su manutención y de la forma en que trabajaba, pues era a través de la ganadería. Eran agrícolas, eran un pueblo ganadero, un pueblo que se dedicaba al criado. ¿Cuál es el principio? Conoce bien la condición. ¿De qué? De tus bienes. Haz un plan. Necesitamos tener un plan para administrar, para comprar, para vender, para adquirir, para hacer negocio. Necesitamos tener un plan. Se hablaba de es amplia la información, solamente para decir que Japón, esta empresa de Toyota, eran malos. Tuvieron que contratar a una persona que les ayudara en sus procesos, en sus sistemas de administración. Y pasaron mucho tiempo planeando esto. Y de ser nada, se convirtieron en algo, en alguien grande, ¿no? ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Que seas grande? No, que planees. Conoce bien la condición de tus rebaños. Planea, necesitas hacer planes, no improvises. No podemos vivir
de una manera solamente improvisando. Necesitamos hacer planes, necesitamos sentarnos a escribir, necesitamos sentarnos a planear, hacer estrategias, preguntar, investigar antes de llevar a cabo esto. ¿Para qué? Para no endeudarnos y violar estos principios. ¿De qué? De no ser esclavo de los hombres, de no violar los principios de generosidad cuando Dios nos llame a servir, que tengamos con qué, ¿no? Cuando surge una necesidad, tú tienes planes, tú vives con un margen, entonces puedes subtraer de ese margen para bendecir a alguien, para suplir una necesidad, para poder tener con qué, pues, y no improvises, y no decía este chiste, no jales que descobijas, ¿no? ¿Sí? ¿Lo habías escuchado ¿Sí? No le quites a otro, ¿sí? Para suplir los planes de otro, ¿no? Debes de tener para no descuidar, ¿no? Debes tener esta holgura, estos planes para no descuidar los bienes de tu casa o las posesiones que Dios te da, y esto te evita de que no puedas servir a Dios y violar esos principios de generosidad porque estás atado por las deudas. Otro principio que podemos ver en esto del manejo apropiado de las finanzas es que es una clave para el fruto espiritual en tu vida. Es clave para un fruto espiritual en tu vida. Si quieres ir ahí a Lucas 16, Lucas 16, $16:10. Y es interesante que el Señor Jesús dio esta parábola en un contexto de los fariseos que se sentían justos y que amaban las riquezas. Y Él dice esto en Lucas capítulo 16:10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro. No os apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos esperar. Lo platicábamos el miércoles en la iglesia en casa, ¿no? Este dicho, Señor, cuando yo tenga por fin 1,000, te voy a dar 500, ¿no? Cuando yo tenga 5,000, entonces te voy a dar la mitad, ¿no? Y la pregunta no es cuando tengas eso, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que ahorita tienes? ¿Qué estás haciendo con lo que ahorita tienes? No con lo que vas a tener, sino con lo que ahora tienes. Porque el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. ¿Cómo podemos esperar el fruto espiritual en nuestra vida si no podemos ser fieles en esto tampoco, o en esto que el Señor lo pone como tampoco? El tema de las riquezas, el tema del dinero, el tema de las deudas, el tema de cómo solventar estas cosas. ¿Cómo? El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién lo dará? ¿Quién se los dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esta es una conclusión práctica. ¿Cuál es
¿cuál es lo práctico de este principio espiritual de ser fieles en lo poco? Como una clave para el fruto espiritual en nuestra vida. Esto, que nosotros mismos podemos estar infringiendo estos principios, pero ya lo dijimos hace rato, ¿cómo le hago? Y ya di algunas aplicaciones prácticas de cómo hacerlo. Entonces recuerda, el trabajo es un medio por el que Dios te ayuda. Ahorra y planea. Son 3 cosas prácticas que hemos visto esta mañana, y cómo, si somos fieles en esto poco, podemos tener un fruto espiritual en nuestra vida, que está relacionado. Este tema del dinero está relacionado con un tema espiritual en nuestra vida. Y no es porque Dios no lo quiera hacer o no quiera hacerlo en nuestra vida. Más bien es que necesitamos poner atención en estas cosas, que son de manera muy práctica. Porque Dios nos ha impartido de su justicia en Cristo Jesús en nosotros. Tenemos la justicia de Cristo, y según el Evangelio tenemos que aplicarlo en toda nuestra vida cotidiana, en el manejo de nuestras finanzas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias te damos, Padre, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias que nos brindas estos principios en tu palabra. Y Señor, te ruego que haya fruto, Señor, por ser fieles administradores. Rogamos, Señor, que haya un fruto en nuestra vida, que crezca nuestra vida, Señor, por ser fieles mayordomos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.